¿Cómo hacer documentos en Word accesibles? ¿Cómo diseñar tablas accesibles? Con el tema de las tablas, cada vez que pensemos en usar una tabla, debemos preguntarnos si existe información estructurada. No voy a usar una tabla para uso decorativo. Si voy a usar algo decorativo, para eso tengo algunos elementos de inserción, que son iconos, formas, que me permiten darle uso decorativo a un fragmento de texto. Las tablas son para estructurar contenido, para estructurar información. Entonces, nosotros en el documento que compartimos en el chat tenemos al final un texto que podemos convertir en tabla. Vamos a hacer esa tabla desde cero y la vamos a hacer accesible. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos identificar? Pues, ¿qué información es la que quiero estructurar? Aquí prácticamente pues, yo hice un ejercicio muy sencillito para una tabla sencilla en donde vamos a estructurar la información de actividades, si es necesario o no, el tiempo que requiere esa actividad y el porcentaje que se le pide al estudiante para que apruebe esa actividad. Entonces, como cualquier otra tabla, nos vamos a insertar tablas. Como sabemos cuál va a ser la estructura de la información, definimos la proporción que queremos de la tabla. En este caso vamos a usar 4 columnas y creo que 5 filas. 1, 2, 3, 4, 5 filas. Listo, perfecto. Entonces, vamos a llevarnos poco a poco los elementos que tenemos en el texto. Tiempo estimado, para probar. Listo. Entonces, algo a considerar en las tablas. Las tablas tienen en su primer fila siempre, y eso siempre va a pasar, siempre será así, su primer fila, más allá de que nosotros le pongamos negrita, cursiva, un texto más grande, la forma que la queramos ver, la primer fila es la fila de encabezados de la tabla. Si la tabla no tiene encabezados, el estudiante que se ubique en la celda XXX, donde yo estoy aquí ubicado, sería la columna 3, fila 3, el usuario lector de pantalla que llegue a esa celda no va a saber cuál es el contexto, no le va a dar un punto de referencia al estudiante de qué significa esa celda, esa información a qué está alineada. A mí me gusta pensar que esto es como en el ajedrez. eh, si usted cierra los ojos para poder mover el alfil, el peón, el caballo, la reina, usted necesita tener un panorama de celdas en donde hay una coordenada X y Y. Si usted, docente, hace una tabla y la primer fila no la deja como encabezado, básicamente el estudiante se va a perder al momento de llegar a una celda en particular. Y entonces hay que aprender de cómo es que se lee una tabla. Una tabla para lectores de pantalla y para las personas que usamos el español o idioma escrito de izquierda a derecha, leemos siempre de izquierda a derecha, de arriba a abajo. Los lectores de pantalla también hacen ello. Leen primero de izquierda a derecha y empiezan a hacer el salto fila por fila. ¿Cómo dejamos que un encabezado de la tabla se reconozca como encabezado? No solamente porque lo puse en negrita, tiene que haber algo y ese algo se realiza a través de la selección de esa fila. Tenemos que no selecciono toda la tabla, sino selecciono solo la primera fila, clic derecho y en propiedades de la tabla hay un apartado en filas que me permite definir que este es el encabezado de la tabla. Si lo marco, esta acción no le va a añadir forma a la tabla, pero sí le va a añadir un etiquetado semántico para que el usuario que está leyendo esta información que nosotros estamos cargando aquí, eh, que nosotros podemos quizás percibir por nuestros ojos, las otras personas las puedan percibir a través del audio o a través de una línea braille. Es que a veces creo que pensamos solamente en que existen lectores de pantalla, y hay muchas otras herramientas de asistencia para diversas discapacidades. Y yo sé que los profes no estamos pues del todo familiarizados con un ejercicio de discapacidad en la universidad cuando estudiamos nuestra carrera. No se nos familiarizaba que la información debía ser
presentada para todos desde el diseño universal, sino que prácticamente si funcionaba para mí, funcionaba para todos. Lo digo desde el lado de la ingeniería. Cuando a mí me enseñaron a programar, nunca me dijeron que en efecto había que añadir semántica en el HTML, en el código, para que una persona ciega, sorda o con algún grado de discapacidad cognitivo pudiera acceder a la información. Entonces, bueno, aquí paréntesis aparte. Ya cargué todos los datos de la tabla. Noten que aquí de repente prescindí de horas, porque ¿qué pasa? Puedo ponerlo aquí en la misma tabla, es tiempo estimado en horas. ¿Qué va a pasar si el usuario se ubica en esta celda que voy a resaltar? Entonces, al momento de ubicarse en esa celda, el marco de referencia del lector de pantalla le va a decir tiempo estimado en horas 0.5. ¿Qué pasa si yo le dejo horas otra vez? Va a decir tiempo estimado en horas 0.5 horas. Puede llegar a ser algo molesto para una persona lector de pantalla que se encuentre con la información repetida muchas veces. Entonces, si ya me está diciendo en el punto de referencia, me está diciendo que el tiempo va a estar en horas, no hace falta que me lo vuelvas a decir. Pues realmente no soy una persona con una discapacidad cognitiva o que me haga falta que me repitas varias veces el contenido de la información. Entonces estaría bien si lo dejamos así. Eh, Ahora, ese ejercicio de haber colocado la cabecera como una fila, la fila como cabecera, disculpen, si el usuario tuviese que llenar esta fila múltiples veces en el quehacer del documento, ese encabezado, noten que en una segunda página se va a repetir. Entonces, un error que puede llegar a pasarles y que de hecho en algún momento a mí me pasó, fue que no seleccioné solo la fila del encabezado, sino seleccioné toda la tabla y la marqué como con propiedades de tabla con encabezado de la página. Si hacemos eso, básicamente la tabla lo que va a querer es volcarse a una única página y no se va a mostrar en varias páginas como debería realizarse. Entonces, el buen hacer es que solo seleccionemos la fila que va a tener el encabezado y de esa manera, si la tabla es muy grande, se va a extender a nuevas páginas, noten que se va a repetir. Entonces, si hacemos un cambio en la primera fila, que es el encabezado, ese encabezado se va a repetir en las siguientes páginas. Entonces, ahí estoy borrando alguna información. ¿Es necesario? Sí. Entonces, quitemos todo esto de consideración de espacio y añadamos algo más de dato para accesibilidad. Entonces, como las tablas se deben rotular en normas APA, esto también le aporta grado de accesibilidad. Entonces, desde el ejercicio de normas APA, nos pide que hagamos una referencia, es decir, la inserción de un título a esa tabla, y esa tabla, pues como lo pide normas APA, de manera inmersa, le está añadiendo accesibilidad, le está dando un marco de referencia a esa tabla. Entonces, esta tabla puede ser eh, desglose de actividades para el curso. Desglose de actividades para el curso. Perfecto. Entonces, norma Zampa nos dice que esto debe ir encima, va de tabla, el rotulado lo hace de manera automática. Simplemente nos ubicamos en la tabla y damos aquí con Shift, damos un salto de página para que quede el número de la tabla en una parte y la descripción en otra. Entonces, por estilo, si nosotros nos vamos y miramos, aquí vamos a mover esto, por estilos, si nos vamos y miramos los estilos de este texto que acabamos de añadir, que lo añadió de manera automática al rotulado, le va a decir, mira, este es un estilo de descripción. Entonces, quiere decir que no solamente me ha colocado aquí un texto de rotulado de la tabla, sino que me ha puesto un estilo de descripción. ¿Que lo tenemos que cambiar? Claramente sí, lo podemos modificar, siempre podemos modificar nuestros estilos para no tener que hacer tareas manuales de cambiar el tipo de letra. Entonces aquí podemos ver Dana, va a 12, el cursivo así se lo podemos dejar es solamente esto va así en cursiva, voy a colocar
esta parte en negrita, que es lo único que debería ir en negrita y sin cursiva. Y entonces de esa manera cumplimos con norma APA, ¿cierto? Y también le añadimos un marco de referencia a la tabla. Algo adicional ahora, pues ya hemos hecho tres cosas. Primero, estructuramos la tabla. La tabla, por lo general, si queremos hacer una información con una tabla muy compleja, a veces se nos permite en una tabla combinar celdas, unir celdas, como para empezar a estructurar la información de una manera distinta. Es recomendable que no usemos el uso de agrupar celdas, porque el ejercicio de agrupar celdas dificulta la lectura de una tabla para un lector de pantalla. Inclusive para nosotros mantener la información limpia, pues va a ser algo importante, va a ser algo sencillo para nosotros, eh, para todas las personas, ver la información de la mejor manera, de la manera más simple posible, estructurada claramente. Algo adicional para esas tablas que son complejas, cuando tengamos celdas compuestas y bueno, un montón de datos, una tabla compleja puede llegar a tener pues, múltiples filas, múltiples columnas. En Microsoft Word tiene algo que nos permite añadir algo más de accesibilidad. Entonces seleccionamos la tabla, clic derecho sobre la selección de la tabla, propiedades de la tabla y como en las imágenes, que en algún momento ahorita se hablará, las tablas también tienen texto alternativo. Entonces, este texto alternativo podría llegar a darle luces a ese estudiante que requiere abordar esa tabla y poder reconocer esa tabla cómo está estructurada. Entonces, le podemos decir algo como, se presenta el desglose de actividades en 4 columnas con la necesidad, prerequisito, tiempo estimado y porcentaje para probar. Esa descripción puede ser la orientación que el usuario lector de pantalla va a recibir cuando vaya a abordar la tabla. Noten que si le damos aquí a aceptar, esa información no se presenta en el documento, pero sí está meta etiquetada en esa tabla. Entonces, cuando un usuario llegue a leer esta tabla, pues va a tener la oportunidad de encontrarse primero con una instrucción que le podrá decir en qué cantidad de columnas está eso estructurado y cómo se le va a presentar la información. Entonces, muy, muy importante ese escenario en las tablas. Cuando se exportan las tablas a PDF, las tablas, al momento de hacerlo de normas APA, de tabla 1, tabla 2, tabla 3, tabla 4, tabla X, N, los usuarios también podemos saltar entre tablas. Entonces, así como están los títulos, la semántica, la jerarquía de los títulos, también hay la manera de saltar entre tablas. La mejor manera de pensarse eso es cuando hay un índice de tablas, un índice de figura, un índice de contenidos. Cuando esos índices no existen, por debajo se está llevando ese índice y ese índice es el que le permite a un usuario lector de pantalla o cualquier otra persona saltar entre el contenido. Entonces es importante que sí hagamos el ejercicio de rotular tablas, que toda tabla tenga en su primer fila encabezados, que repitamos ese encabezado para que en las segundas páginas, terceras, cuartas y demás, si es que se requiere, ese encabezado se repita. Y si la tabla es muy compleja, podamos añadirle un texto alternativo. Una recomendación es que siempre tenga texto alternativo. Si usted etiquetó la tabla y le puso en efecto la cabecera de la tabla, siempre es una buena recomendación que le ponga al estudiante como que haga usted el ejercicio de cerrar los ojos, más bien, y escribir cómo cree usted que ve esa tabla. Entonces, ese fue el ejercicio que hice de manera intrínseca. Se presenta el desglose de la actividad en 4 columnas con la necesidad prerequisito, el tiempo estimado y el porcentaje para probar. Esto no te quita, no sé, 10 segundos, pero esos 10 segundos, sin duda, para una persona que lo requiera, le va a garantizar que entienda la información, que usted la información que le está compartiendo
se la pueda transmitir correctamente. Entonces, eso es todo lo que se tiene que tener en cuenta para las tablas. No hay más en ello.